La candidata presidencial Michelle Bachelet dio a conocer su agenda programática en materia de educación, que es uno de los ejes principales del programa que está diseñando. La gratuidad en la educación superior será una de sus banderas de lucha. Desde el oficialismo ya han surgido una serie de críticas contra estas propuestas. Vamos a conversar sobre estos anuncios, con la factibilidad legal también de algunos de ellos. Estamos con el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Romilio Gutiérrez. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿con qué palabras, cuál sería el primer concepto que le asignaría a este paquete de medidas educacionales anunciado por la candidatura de Michelle Bachelet? Yo creo que las propuestas que hemos conocido y el trasfondo que ha salido a la luz pública muestra que son propuestas que aún están trabajando, muy débiles, con poco sustento, cómo se van a implementar de verdad, y más bien aparecen como cumpliendo con una demanda que ha realizado el movimiento estudiantil. Ajá. Pero ¿le parecen efectivamente débiles, que poco contundentes? Porque se ven medidas que, si bien falta conocer el detalle más específico, algo de adelanto ya teníamos ayer con Claudia Sangüesa, quien fue una de las integrantes de esta comisión, y se van conociendo algunas medidas que atacan problemas de fondo, por ejemplo el de la integración, el de la segregación social, el de la gratuidad está explicitado ya, que se plantea un plazo de 6 años. ¿Por qué usted dice que es débil? Es que mira, plantea, por ejemplo, terminar con el financiamiento compartido, pero no resuelve el tema de cómo va a entregar esos recursos adicionales a los establecimientos que hoy día reciben financiamiento compartido, y que ese financiamiento adicional es clave para realizar su proyecto educativo, la formación de sus alumnos. Si esa brecha de recursos que faltan, ¿cómo la va a cubrir el Estado, se supone? Pero ¿y qué va a pasar con los colegios que no cobran financiamiento compartido? ¿Les vamos a aumentar a todos la subvención? Porque aquí hemos estado claros en el último tiempo, y sobre todo en el gobierno del presidente Piñera, un esfuerzo serio por aumentar la transferencia de recursos, pero focalizando a través de la subvención escolar preferencial en aquellos alumnos más vulnerables, que es donde más cuesta entregar educación de calidad. Pero acá se ve un giro en ese sentido, o sea, el foco de este paquete está puesto en el rol del Estado, en el acceso universal a la educación, en la gratuidad precisamente. Así es, pero esto ha sido una demanda del movimiento estudiantil y de sectores de la concertación de terminar con el financiamiento compartido. Cada vez, por ejemplo, que se discute un aumento de la subvención, se plantea ¿por qué no terminamos con el financiamiento compartido? Hemos buscado fórmulas. Por ejemplo, si la subvención crece, que en el mismo porcentaje vaya disminuyendo el financiamiento compartido. Pero también creemos nosotros que no se puede impedir a las familias que aporten a la formación de sus hijos. Pero aquí no está en discusión la libertad de enseñanza o la libertad más bien de elección, ¿no?, de los padres. No está en discusión, no está en discusión eso. Pero yo creo que limitar la voluntad de los padres de aportar económicamente a la realización de un proyecto educativo, al desarrollo de la formación de sus hijos, no es un tema relevante el día de hoy. Más bien es una demanda estudiantil. ¿No lo es cuando en Chile las familias dedican muchísimo parte de sus recursos precisamente a financiar educación? Lo que pasa es que en educación escolar, básica y media, el financiamiento compartido, el pago promedio está en torno a los 8.000 pesos. Y hay muchas familias que hacen ese esfuerzo porque sienten que en ese colegio se entrega una mejor educación. Yo creo que es debatible el tema si mantenemos o no financiamiento compartido. Recordemos que fue creado en los gobiernos de la Concertación. Sí, claro. No viene de los gobiernos anteriores. Y en ese sentido nosotros creemos que es un tema a debatir, pero hay que asegurar que los recursos que cuenten tanto los sostenedores públicos como privados sean suficientes para desarrollar este proyecto educacional. Ahora, desde el punto de vista de la educación superior, otro de los puntos que probablemente ha sido el que ha estado más en la mesa, en el debate público en los últimos años, esta gratuidad universal que plantea la candidata Michelle Bachelet a través de esta comisión, ¿cree usted que es factible efectivamente de realizar? Yo creo que es difícil de realizar por una serie de factores. Primero, si es lo que necesita nuestro sistema de educación superior. Porque yo creo que nadie justifica que al 10% más rico del país se le pague la educación y se le dé completamente gratis. Pero en el 10% también caben familias que ganan 500.000 pesos, 600.000 pesos, que quizás no están en condiciones de pagar una... En el 10% más rico no. En el 10% más rico, sí, según la encuesta. Pero es el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, claro. Sí. O sea, si son 4 personas, son 2 millones de pesos.
En el ingreso per cápita hay 1 millón de pesos, por ejemplo. Una familia puede tener un ingreso de 1 millón de pesos, un poco más, y quizás con eso no alcanza a financiar una carrera de educación superior. Pero tú lo que puedes tener son sistemas de ayuda. Hoy día tenemos becas para el 60% de los estudiantes, los 3 primeros quintiles. Un sistema de crédito para los 3 deciles superiores. O sea, el que no tiene derecho a financiamiento hoy día o ayuda del Estado es el 10% con los ingresos superiores de nuestro país. Ese tema se puede discutir, a lo mejor abrir un sistema de crédito. Pero yo creo que lo que tenemos que concentrar nuestra ayuda económica es en los quintiles de menores ingresos. Por ejemplo, hoy día, del primer decil, 2 de cada 10 alumnos ingresa a la educación superior. En cambio, del último decil, del más rico, 9 de cada 10. Si nosotros damos gratuidad, vamos a estar ayudando con estos recursos a las familias con mayores recursos en nuestro país versus las con menores ingresos. Que probablemente lo van a pagar a través de la vía de impuestos, porque esto va acompañado de una reforma tributaria. Así dice, se ha hablado de una reforma tributaria, sí. No sabemos el costo que tiene implementar esta medida, pero yo creo que hoy día lo que se requiere es apuntar a mejorar la calidad de nuestro sistema educacional y, por otro lado, asegurar el ingreso de los alumnos provenientes de los sectores de menores ingresos y de clase media. Y ahí yo comparto, por ejemplo, perfeccionar los sistemas de financiamiento, por ejemplo, que el arancel se financie en un 100% y adicional a esto, becas de mantención, que garanticen de verdad que un alumno de una familia donde el papá gana el sueldo mínimo y no le puede financiar ningún gasto adicional más allá de la colegiatura, tenga de verdad la oportunidad de mantenerse y egresar y titularse en la educación superior. Ahora, ¿es inviable lo que está proponiendo Michelle Bachelet? Yo no lo calificaría de inviable, pero creo que esos recursos que podemos destinar a la gratuidad universal los podemos focalizar en las familias de clase media y de los sectores más vulnerables, que son las que de verdad necesitan la ayuda del Estado. ¿Cuál cree usted que es el punto que no aborda, donde flaquea quizás esta propuesta que hace la candidata? Yo creo que es muy flaca y muy débil en atacar el problema de la calidad. Yo no siento que aquí con gratuidad universal y con un sistema de control que se anuncia, vamos por decreto a asegurar que todas las instituciones educacionales son de calidad. Hoy día, por ejemplo, está en el Parlamento, está en el Senado, un proyecto de ley que crea una nueva agencia o una nueva institucionalidad de acreditación de la institución de educación superior. Yo creo que este tema se ha debatido y no es fácil de resolver. Por lo tanto, yo siento que aquí donde tenemos que centrar el esfuerzo es garantizar calidad y acceso a la clase media y a los sectores más vulnerables, y no destinar recursos donde no se requieran. Diputado, los estudiantes, por último, cambiando de tema, pero ligado al ámbito de la educación, han dicho que van a mantener las marchas, que van a continuar en las calles durante lo que queda del año. Ya hay una marcha anunciada para el 26 de junio, por ejemplo. Muy cerca, digamos, de las elecciones primarias. ¿Cómo toman ustedes aquello, digamos, que el que mantenga las movilizaciones, el que mantenga las marchas, los estudiantes universitarios, que se realicen tomas en algunos casos de algunos liceos? ¿Cómo analiza aquello? Yo creo que esto afecta a la educación pública. Por ejemplo, en la educación escolar. Nosotros hemos recibido, y yo personalmente, muchos papás que hacen un gran esfuerzo por trasladar a su hijo de un buen colegio municipal, porque ha pasado en toma en los últimos años o ha interrumpido su proceso formativo, y buscan un buen colegio particular subvencionado. Creo que en ese sentido se le hace un flaco favor a la educación pública, porque los papás lo que quieren es que su hijo estudie y tenga las oportunidades que a lo mejor ellos no tuvieron en su oportunidad. Y por otro lado, en el sistema de educación superior, yo creo que están abiertos todos los canales de diálogo, y los dirigentes son recibidos por todas las autoridades para discutir los problemas que se tienen en educación superior. Por lo tanto, yo creo que las movilizaciones políticas más bien tienen hoy día un carácter más político, de hacer y generar un hecho que no guarda relación con los problemas reales que afectan a la educación superior. La agenda legislativa continúa y va a tener, digamos, alguna velocidad especial, considerando que ya se acaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros esperamos, y así se lo hemos planteado a la ministra de Educación, la necesidad de acelerar la discusión y aprobación de, por ejemplo, la ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que creemos que es fundamental para controlar el funcionamiento de las instituciones universitarias y de centros de formación técnica e institutos profesionales. Y además
creemos que la creación de una nueva institucionalidad para velar por la calidad es fundamental, después de los hechos que conocimos de la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Por lo tanto, sentimos que en la agenda legislativa hay que seguir trabajando, y por otro lado, en educación escolar, creo que el proyecto de ley que crea la carrera docente es fundamental, y es un tema que a lo mejor todavía en la agenda presidencial no ha estado en el debate de los candidatos a la presidencia, porque creo que si queremos tener un buen sistema de educación superior, es fundamental tener una carrera docente atractiva y que estimule y reconozca a los buenos profesores. ¿Y estarán listas este año esos proyectos, cree usted? Yo espero que el ambiente en el Parlamento mejore y que permita la aprobación de estos proyectos de ley, porque el gobierno está abierto a perfeccionarlo, a recoger los planteamientos de los diversos sectores políticos, y nosotros creemos que son fundamentales una nueva institucionalidad en educación superior para garantizar calidad y resolver los problemas que hoy tenemos. Diputado Romelio Gutiérrez, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile para analizar estos temas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hacemos un alto y pronto estamos de regreso con más informaciones. No se vayan.